Rafale vs Eurofighter Typhoon. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de las características técnicas de los aviones de combate europeos Eurofighter Typhoon y el Dassault Rafale y ver cuál de los dos aviones es el mejor de acuerdo a sus características técnicas, sensores y armamento. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. Comenzamos conociendo las características técnicas de los aviones. Eurofighter Typhoon. El Eurofighter Typhoon es un caza polivalente, bimotor y de gran maniobrabilidad, diseñado y construido por el consorcio de empresas europeas Eurofighter GmbH, creado en 1983 y compuesto por las compañías Airbus, BAE Systems y Alenia Aeronáutica. Realizó su primer vuelo el 27 de marzo de 1994, entrando en servicio el 8 de abril de 2003 en Alemania. Se diseñó pensando en que su combinación de agilidad, capacidades furtivas y sistemas de aviación avanzado lo categorizaran como uno de los mejores cazas en servicio actualmente. La producción en serie del Eurofighter Typhoon ha sido dividida entre fases o tranches, con un aumento gradual de las capacidades del avión en cada una de ellas. Los cazas están equipados con los motores Eurojet EJ200 que le permiten al Eurofighter alcanzar una velocidad máxima de 2.125 km/h. Su alcance en ferry es de 3.790 km y su radio de combate es de 1.389 km, pudiendo aumentarlo gracias a su capacidad de reabastecimiento aéreo. Dassault Rafale. El Dassault Rafale, ráfaga en francés, es un caza polivalente de generación 4.5, bimotor de peso medio, con una configuración de ala en delta y canards, que incorpora un avanzado equipo electrónico y una nueva generación de armamento, con un buen rendimiento de vuelo a media y baja altitud, donde el aire es más denso, húmedo y pesado, con una mayor ventaja para misiones de ataque tierra y ataque naval, y puede ser embarcado en portaaviones en su variante Rafale M. El Rafale es el caza más moderno fabricado en Francia. Realizó su primer vuelo el 4 de julio de 1986, entrando en servicio en el Ejército del Aire francés a finales del año 2000 y más tarde en la aviación naval francesa. Los cazas están equipados con dos motores turbofan SMECA M88-4E que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 1.912 km/h. Con alcance en ferry de 3.700 km, su radio en combate, equipado con 3 tanques de combustible externos, 5.700 litros de combustible combinados, es de 1.850 km, pudiendo aumentarlo gracias a su capacidad de reabastecimiento aéreo. Se dice que los motores M88 le permiten al Rafale volar a velocidades supersónicas sin necesidad de activar la postcombustión. Sensores. Eurofighter Typhoon. Los Eurofighter Typhoon T1 están equipados con el radar de impulsos Doppler Euroradar Captor M. Este radar tiene un alcance máximo de 370 km. Los Eurofighter Typhoon T3 modernizados y T4 estarán equipados con un moderno radar AESA Captor E, SRS MK1 y MK2 que tiene, según algunas fuentes, un alcance máximo de 500 km. Los Eurofighter Typhoon también cuentan con un equipo de seguimiento aéreo por infrarrojos pasivo, Pirate por sus siglas en inglés. El sistema está montado en el lado de babor del fuselaje, delante del parabrisas, y proporciona medios pasivos y por lo tanto indetectable e ininterrumpido de vigilancia de largo alcance. Además, he demostrado que el sistema localiza aviones furtivos a una distancia significativa, con mejoras adicionales en la detección mediante actualizaciones del software. Pirate detecta la radiación infrarroja generada por el calor del revestimiento del avión, ya sea a través de la fricción del aire o de piezas calientes con los motores. Puede rastrear y priorizar hasta 500 objetivos simultáneamente. El rango de detección si el caza enemigo viene de frente es de 93 km, y si por el contrario el caza enemigo está mostrando la parte trasera, el alcance de detección aumenta hasta los 167 km. Rafale. El Rafale tiene como sensor principal el radar AESA RBE2-AA que entró en servicio en el 2013, el cual tiene un rango de detección de más de 200 km. Otro sensor del Rafale es el sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos frontales IRST
denominado como Sector Frontal Optrónico o SF por sus siglas en francés, el cual puede detectar objetivos aéreos a una distancia de hasta 100 kilómetros. El Rafale también cuenta con el Sistema de Protección y Evitación de Línea de Fuego o Spectra, que es un sistema de guerra electrónica totalmente interno. El conjunto completo de guerra electrónica integrada Spectra proporciona detección, identificación y localización precisa de largo alcance de amenazas de infrarrojos, radiofrecuencia y láser. El sistema incorpora advertencia de radar, advertencia láser y advertencia de aproximación de misiles para la detección de amenazas, además de un bloqueador de radar de matriz en fase y un dispensador de señuelos para contrarrestar las amenazas. También incluye una unidad de gestión dedicada para la fusión de datos y la decisión de reacción. Armamento. Eurofighter Typhoon. El Eurofighter Typhoon tiene internamente un cañón revólver Mauser BK-27 de 27 mm con 150 proyectiles y tiene un total de 13 puntos duros donde llevar el armamento con una capacidad de 9000 kilogramos. Para el combate aire-aire pueden ser artillados con misiles de muy largo alcance MBDA Meteor, misiles de medio alcance Iris-T y misiles de corto alcance IM-132 ASRAAM. Para el ataque a tierra cuenta con los misiles de crucero Storm Shadow, misiles de crucero Taurus KEPD-350 y misiles aire-tierra Brimstone. Y para el ataque naval cuenta con los misiles Marte-ER. Rafale. El Rafale tiene internamente un cañón automático GIAT-30 M791 de 30 mm con 125 proyectiles y tiene un total de 14 puntos duros donde llevar el armamento con una capacidad de 9500 kilogramos. Para el combate aire-aire puede ser artillado con misiles de muy largo alcance MBDA Meteor, misiles de medio alcance Mika-EM y Mika-IR y misiles de corto alcance R550 Magic. Para el ataque a tierra cuenta con los misiles de crucero MBDA Apache, misiles de crucero Storm Shadow, munición inteligente Hammer y misiles aire-tierra AS-30L. Para el ataque naval cuenta con los misiles Exocet AM-39 Block 2 y para la disuasión nuclear cuenta con los misiles de crucero ASMPA. Conclusión. Y bueno, creo que en cuanto al alcance y maniobrabilidad, el Eurofighter le gana por un pequeño margen al Rafale. En cuanto a sensores, creo que el Eurofighter tiene el mejor radar, pero el Rafale con su radar AESA y su sistema Spectra no se queda atrás. Y en cuanto al armamento, el Rafale es el único que tiene capacidad de llevar misiles nucleares, y también el Rafale cuenta con una versión naval, cosa que el Eurofighter no la tiene. Y por último, el Rafale es fabricado en Francia, mientras que el Eurofighter es producido en Reino Unido, Alemania, Italia y España. El Eurofighter, aparte de los 4 países productores, ha sido exportado a Austria, Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudita, mientras que el Rafale, aparte de Francia, ha sido exportado a Croacia, Egipto, Grecia, India, Qatar, Indonesia, Serbia y Emiratos Árabes Unidos. Y después de conocer estos datos, ¿cuál dirías tú que es el mejor caza fabricado actualmente en Europa? Comenta tu respuesta en la caja de los comentarios.